Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 180 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre neuromarketing y más en concreto hablaremos sobre las estrategias que se pueden desarrollar en él. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo. Empezamos con Pablo Moratinos. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Cisco? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Os presento un poquito a Pablo, que seguro que ya lo conocéis. Pablo es Growth Data Lead en Product Hackers y profesor en 3YMedia School. Es el autor de Negocios Online, Data Driven Marketing, el libro para emprendedores digitales que fue top ventas en su categoría en Amazon durante su lanzamiento. Podéis conocer todos los detalles desde el perfil de su cuenta de Twitter, @PabloMoratinos. ¿Es correcto, Pablo? Es perfectísimo. Muy bien. Y también tenemos a un miembro de nuestro equipo de Don Dominio, aquí Chisco López. Hola, Chisco. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. Listos para el episodio. Qué bien. Bueno, Chisco, para que los conozcáis un poquito más también, se encarga del tráfico de pago dentro de la empresa, gestionando plataformas como Google Ads y Bing Ads. Y le gusta leer fantasía y manga. Y por último, yo mismo soy Chisco Acuñas, trabajo también en el departamento de marketing de Don Dominio y en la gestión de colaboraciones y eventos, además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio webinars. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio y sobre el podcast con el usuario @planetam7. Ya veréis que cuando escuchéis el episodio tendréis muchas ganas de probar las estrategias que nos comenten aquí nuestros tertulianos. Pero seguro que para desarrollar esas estrategias necesitaréis una página web o un blog y para ello es necesario tener un dominio y un hosting. Es por eso que desde Don Dominio os queremos ayudar con algún descuentito. ¿O no, chicos? Así es, por una parte tenéis el código PlanetaDom23 válido para dar de alta o transferir un dominio.com con un 20% de descuento, nada más y nada menos. Bien. Y si a este código le sumas el de Planeta M Pro 23, lo que podrás hacer es dar de alta un plan de alojamiento profesional con hasta un 30% de descuento. Así que ya sabéis, todos a visitar dondominio.com y allí podréis ver todos nuestros servicios. Además, recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y, muy importante, te puedes suscribir. Tenemos blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada. En planetampodcast.com lo podréis encontrar. Bueno, chicos, ¿vamos al lío? Bueno, Venga, va. sí. Perfecto. Bueno, sobre todo, tema interesante hoy. Para que la gente lo conozca un poquito más y sepa de qué hablaremos, podemos empezar definiendo un poquito neuromarketing y cómo surgió, ¿no, Pablo? Sí, además, mira, es un tema que me interesa mucho particularmente porque toda la combinación de marketing y ciencia siempre es muy atractivo, ¿no? Yo creo que para hablar de neuromarketing primero es muy importante aclarar qué es la neurociencia, porque es lo que está detrás del neuromarketing, ¿no? Al final trata de entender de alguna manera cómo el sistema nervioso y el cerebro naturalmente controla y coordina pues el comportamiento, la cognición, las emociones, la percepción y la memoria de los humanos, pero esto es bastante gracioso, no solamente los humanos. La neurociencia también se encarga de analizar los animales, muchas veces en algunos casos tienen bastante relación, ¿no? Entonces, de alguna manera, el neuromarketing lo que hace es coger todo ese conocimiento que nos aporta la neurociencia, combinarlo con la psicología y, por supuesto, con el marketing, y de esta manera entender mejor cómo funciona el cerebro de los consumidores, que es lo que nos interesa a los marketeros, ¿no? Y cómo podemos utilizar toda esa información
para desarrollar estrategias de marketing más efectivas, más atractivas, más persuasivas. Esa es un poco la idea. Chisco, si quieres añadir La, una más. la verdad, nada, todo lo que ha dicho Pablo es clavado, o sea, la definición del neuromarketing por excelencia, y la verdad es que no hay que añadir nada más. O sea, todo lo que ha dicho, chapo, y con él. Hay una cosa que es bastante chula del tema del neuromarketing, porque, como decía al principio, a mí me gusta mucho esa parte de ese contacto que existe entre la ciencia y el marketing, porque a veces el marketing en la parte científica se limita muchas veces solo a la parte más analítica, más matemática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay una cosa que es muy guay, que es cuando ves que estás haciendo una campaña de marketing basada o conducida por un tipo, una mujer que va con una bata de científico, ¿no? Y que está ahí con aparatos súper complejos, midiendo cada detalle del cuerpo de la persona que está sufriendo esa exposición publicitaria, ¿no? Que luego vemos qué tipo de dispositivos, qué tipo de tecnologías son, y es todo súper avanzado, ¿no? De aparatos de resonancia magnética, electroencefalogramas, todo este tipo de cosas que van viendo, pues yo qué sé, desde cómo se mueven los ojos de la persona que está siendo impactada por esta campaña que estamos estudiando, hasta cosas tan interesantes como cómo se modifica la piel, ¿no? El impacto que tiene pues en la circulación sanguínea, en la sensibilidad de la piel, cómo se nos eriza el cabello en determinados momentos. Parece que vamos, yo creo que es un apartado del marketing que ya va a tal nivel de conocimiento del impacto que sufre un usuario con esos inputs, con esas informaciones, que me parece absolutamente apasionante y probablemente sea una de las ramas del marketing que más vaya a evolucionar en los próximos años, si no está dando ya saltos increíbles. Sí, tal cual lo que dices, Pablo. Es que además siempre se ha como comentado que el tándem perfecto a la hora de elaborar un equipo de marketing es un neurocientífico y un creativo. Si consigues reunir esas dos piezas en tu campaña, como casi que un sinónimo de éxito. Más todas las estrategias que has comentado. Es decir, que al final, creo que has dicho 3, ¿verdad? ¿No? El eye tracking, el electroencefalograma y además la respuesta galvánica de la piel, que no sé si nuestros oyentes son muy doctos en este tema, pero para simplificarlo, lo que hace la respuesta galvánica, que es lo que ha dicho Pablo de la sudoración, la erización del pelo y tal, es que el sistema nervioso simpático gestiona unas glándulas de la piel que corresponden a la sudoración. Por tanto, cuanto más se estimula el sistema nervioso, más activas están estas glándulas, más calor propagan y eso tiene una respuesta eléctrica que navega por el sistema nervioso. Y esa es una forma muy, muy chula de medir los impactos publicitarios mediante eso, la respuesta galvánica de la piel. En forma de un poco más la parte científica, al final, como ha dicho Pablo, nos ponemos la bata guante, quitamos lo que es la parte creativa y mola bastante. Es un tema del que podemos pasar bastante tiempo hablando, creo. Está guay porque, ¿sabes? A veces nos gusta pensar que las decisiones de compra que hacemos son cosas súper meditadas y que son súper razonadas, ¿no? Es decir, a ti te llega un mensaje, tú pues quieres pensar que lo estás analizando de una forma súper profunda y que estás tomando una decisión conducida por datos, ¿no? Por utilizar un poco las cosas que solemos decir en el mundo del marketing. Pero qué va, tío. Somos animales con instintos, con reacciones súper impulsivas y muchas veces el proceso de compra consiste en una reacción que apenas puedes controlar y que la neurociencia es capaz de detectar, que es muy, muy impulsiva y muy instintiva, y luego una segunda fase, si queremos, en la que tratamos de justificar que hayamos tomado esa decisión, particularmente cuando la decisión afecta a más personas, ¿no? Cuando te has comprado un televisor de 65 pulgadas que no necesitabas y llegas a casa y tienes que explicarle a tu pareja por qué lo has comprado. Pues ahí se produce esa segunda fase ya más racional, pero normalmente casi todas las compras tienen que ver con procesos mucho más espontáneos que es muy difícil de controlar habitualmente. Ya, todo eso lo que corresponde es cualquier impacto publicitario que sea capaz de atacar a tu parte del cerebro, la que se llama reptiliana, ¿no? La que tiene esos impulsos primigenios, como la de, por ejemplo, una forma de decirlo es que la parte reptiliana sería el equivalente a que una tortuga siempre es capaz de encontrar el lugar donde ha eclosionado un huevo. Y aunque no seamos tortugas, los humanos sí que tenemos esta parte del cerebro reptiliano que se le llama. Es muy curioso, ahora esto es un dato así un poco random, pero que ya lo tiro, que una vez estaba investigando sobre estrategias de neuromarketing y como mi cabeza estaba haciendo relaciones extrañas, digo, a ver, esto me suena. Claro, y es que en bachillerato estudiando filosofía, no sé si
estáis un poco metidos en la materia, pero hay una relación entre todos los tipos de cerebro humano y la teoría del alma tripartita de Platón, perdón. No sé si más o menos vais un poco por el tema. Es más un dato random así para soltarlo y si los oyentes quieren investigar un poco por su cuenta. Pero sí que es verdad que los 3 tipos de alma que definió Platón en su momento corresponden a los 3 tipos de cerebro que intenta impactar el neuromarketing. Es muy interesante. La parte esta de los 3 tipos de cerebro que comentaba Xisco es muy guay y además digamos que tiene de alguna forma mucho que ver con la historia un poco de la psicología, de la psiquiatría. Tiene mucho que ver la parte más médica y la parte más de ciencias sociales, ¿no? Pero proviene de los años, yo creo que es de los años 60 aproximadamente. Hay un investigador que se llama Paul MacLean que divide eso, hace esa división un poco en el cerebro en 3 capas, ¿no? En la parte reptiliana, que comentaba ahora Xisco, la parte límbica y el neurocórtex. Entonces asigna a cada una de esas capas una funcionalidad, ¿no? Una parte va desde la parte más instintiva, la más emocional y finalmente la más racional. Hoy en día los neurocientíficos, digamos que a nivel de lo que es la estructura médica, por decirlo de alguna manera, o anatómica, han superado ya este modelo, pero a la gente del marketing nos viene muy bien, porque esto nos permite de alguna manera incluso ordenar la forma en la que distribuimos esos impactos para que sean los impactos más emocionales, los que van al corazón, los más racionales, que son los que van a la cabeza, y finalmente los más prácticos, que son los que van a la cartera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa estructura, nos permite ordenar mucho mejor la información y viene muy bien para todo el mundo del marketing apoyarnos en ese modelo, que puede ser más o menos correcto, digamos, a nivel científico, pero que viene muy bien a nivel de la estructura. Y la verdad es que es muy divertido porque nos permite de alguna forma categorizar cada uno de esos impactos y tener una metodología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a todos nos gusta, nos sentimos mucho más seguros con las metodologías y probablemente eso también sea un sesgo cognitivo que pudiera explicarlo este modelo. Y además está bien pensar que en cada parte del proceso de compra intentamos impactar a cada uno de esos 3 cerebros, ¿no? Sí. O sea, tenemos una compra rápida tal, cerebro reptiliano. Y así, pues sucesivamente. Queremos contar una historia para fidelizar al cliente, pasemos de la parte emocional. Y ya, si nuestro target es un perfil mucho más objetivo, mucho más guiado por datos, neurocórtex es donde debemos poner nuestro foco. Y aquí está la combinación que hablábamos en la presentación, ¿no? Intentar combinar lo que es la parte del neuromarketing con la parte del marketing emocional para intentar crear el mejor proceso de compra para todos nuestros usuarios. Bueno, vaya científicos que estáis hechos, ¿no? Yo estaba flipando escuchándoos ahora y digo, yo me estoy quedando atrás, digo, me tendré que poner al día ya. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que estas tecnologías o estas disciplinas dentro del marketing o estas especialidades son realmente complejas, ¿eh? Yo tengo la suerte de conocer a un par de doctores en neurociencia que además están metidos dentro del mundo de la comunidad WordPress y tal, que han ido evolucionando en su recorrido profesional y son temas realmente complejos y además son temas que avanzan muy rápidamente. Hoy en día es muy difícil estar al día de todo este tipo de cosas. Pero bueno, son temas yo creo que por lo menos a nivel, aunque sea muy básico, muy superficial, son muy interesantes de estudiar mínimamente porque te ayudan mucho luego no solamente en la decisión de qué tipo de estrategias vas a desarrollar en tus campañas, sino a entender por qué algunas funcionan y algunas no. E incluso a realizar tareas de optimización. Podemos estar hablando de campañas de marketing, yo qué sé, en Google Ads, por ejemplo, y de cómo crear los mejores títulos para tus anuncios, para que de alguna forma disparen esos procesos que estábamos hablando ahora, pero a veces tienen que ver también con cómo tiene que ser la distribución del pricing en un catálogo de servicios, o cómo tenemos que construir un formulario de contacto, o digamos que podemos llevarnos todos estos conocimientos, nos los podemos llevar hasta el nivel que nosotros queramos dentro del mundo de la comunicación, no solamente dentro del mundo de la publicidad. La elección de colores, evidentemente nosotros no disponemos yo por lo menos no dispongo del presupuesto necesario para hacer un test de laboratorio en el que mostrar diferentes versiones de colores de mi página web y ver cómo influye eso en la decisión de compra de los usuarios y ver la respuesta galvánica, como decía antes Xisco, que son, pues, evidentemente procesos muy complejos, ¿no? Pero sí que puedo ir aprendiendo de todas estas publicaciones que están haciendo ahora, pues están socializando y normalizándose mucho todo esto para que mis decisiones de comunicación
estén de alguna manera un poco más conducidas, estén un poco más regidas por información científica y veraz, ¿no? Exacto. Sí. Sí, tal cual. Y como estabas hablando de tipos también, de esos tipos de cerebro, tipos de experiencia o de sentimientos que se pueden tener, vamos también a definir un poquito, a especificar los 3 tipos de neuromarketing, ¿no? Que vosotros sabéis que está el auditivo, el visual y el kinestésico, seguro que mucho más que yo. Entonces, si queréis definirlos un poquito cada uno y las diferencias que hay. ¿Chisco? ¿Por cuál quieres empezar? Dale. ¿Cuál os apetece más? Dale con el auditivo mismo, si quieres. Pues empezamos con el audio. Bueno, como ya dice el propio nombre. Bueno, a ver, pequeño paréntesis, ¿vale? Los 3 tipos de neuromarketing, el auditivo, visual y kinestésico, hacen foco en los 5 sentidos humanos. Eso para empezar. O sea, es como una base para definir el tipo de neuromarketing. Y empezando por el auditivo, como bien dice su nombre, hace en especial foco en el oído, ¿no? Y es bastante obvio, tú cuando entras en una tienda, el hilo musical que tiene la tienda, por norma general, no es aleatorio. O sea, si tú entras en una tienda y hay un hilo musical y no es la radio, ten por seguro de que ese hilo musical está perfectamente estudiado, porque es el más el más óptimo, no se puede decir, porque una cosa óptima no se puede optimizar más, es el óptimo para que la gente convierta más dentro de la tienda. Convierta más rápido o convierta mejor, es decir, que convierta con un volumen de facturación para la tienda más elevado. Eso como un pequeño ejemplo del del neuromarketing auditivo. No sé si queréis añadir algo más sobre este tipo. No, perfecto, me parece perfecto. Hay que pensar que tiene que ver, aquí va a influir incluso no solamente el contenido propiamente de la información que se está mandando a nivel de audio, sino detalles como, por ejemplo, el propio volumen, ¿no? del sonido que estamos escuchando, el tipo de tono en el que lo estamos escuchando, influyen un montón de detalles que te pueden hacer que tu experiencia sea incluso el tempo, ¿no? del sonido que estamos escuchando, que genere cierta sensación de ansiedad, que genere cierta situación de irritación, o por otra parte, que lo que genere es una situación muy de relax, ¿no? Digamos que aquí va a influir un montón de aspectos, es muy interesante. Y con eso también sería un ejemplo cuando anuncian alguna oferta también con el audio del local, entiendo, ¿no? O sea, creo que, bueno, no sé, marcas tal vez, no sé si está muy bien decirlas o no, pero bueno, ya que estamos de Perdidos en Río, Mercadona, creo que todo el mundo reconoce la melodía del Mercadona, ¿no? Al final, ese tono está estudiado. Si os fijáis, no hay ningún toque de percusión, porque lo que ha dicho Pablo, el BPM, o sea, los beats por minuto, influyen mucho en el ritmo cardíaco de una persona. Es decir, tú si estás escuchando una charanga, una batucada, verás como tu pulso se acelera. Por muy relajado que estés, simplemente por el hecho de escuchar la percusión. Y cuanto más grave sea el sonido, más acelera tu ritmo cardíaco. Es decir, no te acelera lo mismo un timbal que un bombo. Y eso es cosas que están muy estudiadas a la hora del proceso de compras. Y una tienda lo que pretende es que compres rápido, ya verás que en su hilo musical añadirá percusión. Pero si le interesa que pases mucho tiempo ahí, que revises todo y tal, la percusión irá disminuyendo hasta el punto de a veces ni existir. Yo creo que tener muy en cuenta. Decía Xisco, ponía el ejemplo de Mercadona, yo creo que dentro del mundo del retail seguramente sea donde más foco ponen en todo el marketing sensorial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y juegan con el oído, por supuesto, con la parte más visual, pero juegan con todos los... Antes decía Xisco, hablaba de todos los sentidos, incluso con el olfato. La distribución de la sección de panadería y normalmente el obrador propio que tiene este tipo de sitios no es aleatoria. O sea, no es porque a nivel de funcionamiento, de arquitectura, esté mejor ahí. No, tiene que ver con cuál es el recorrido que hacemos nosotros por los lineales del supermercado para que impacte en un momento determinado el olor del pan recién hecho, ¿no? Que es algo... Yo creo que hay algunos olores que son particularmente inspiradores, por decirlo de alguna manera, como puede ser el olor del pan recién hecho o el olor del café recién hecho, ¿no? Son cosas que a todo el mundo somos muy sensibles a ese tipo de cosas. Y la distribución de dónde se coloca la sección de panadería, de cómo la salida, porque incluso las salidas de humos o de respiración, de sistema de
de respiración de esos espacios, están atacando directamente al consumidor de alguna manera, ¿no? Están impactando directamente al consumidor. Entonces, incluso a ese nivel se estudia mucho en el sector de retail cómo se distribuyen estas cosas. Bueno, es bastante curioso. O sea, al final siempre coincide que el obrador está muy cerca de la entrada del supermercado. ¿Coincidencia? Bueno, alguna vez podría pasar, pero la verdad es que no lo es. Y si puede ser que te llegue el olor a pan recién horneado un pelín antes de entrar al súper, o sea, llegando, pasando por la entrada, es como, vale, aquí algo tiene que ver aquí el marketing, el neuromarketing, pero bueno. Eso supongo que lo dejamos un poquito apartado y luego veremos cuando nos pasemos al kinestésico, que es el que engloba el sentido y el olfato, por ejemplo. Fijaos que decías eso, incluso hay como una recomendación, yo creo que a todos los que hacemos la compra siempre te dicen, ¿no? No vayas a la compra con hambre. Nunca vayas al supermercado a comprar con hambre, ¿no? Claro, incluso aunque hagas eso, como tengas la mala suerte, por decirlo de alguna manera, que en ese supermercado vendan comida preparada, el propio olor de la comida preparada te va a generar de forma instintiva, un poco como el experimento un poco del perro de Pavlov, ¿no? Te va a generar esas, no sé si esa sensación de hambre, pero sí esa ansiedad por comer y te va a afectar de alguna manera en el resto de la compra. Incluso aunque tú no fueras con hambre, te han despertado cierta sensación de querer comer y te va a afectar. Está todo pensado, amigos. Sí. No se deja nada a la aleatoriedad en este mundo, ¿no? Se ve que no. Si queréis pasamos al visual. A ver, Chisco. Sí, bueno, ya estamos, pasamos al visual, como ha dicho Chisco. Y el marketing visual es todo, el neuromarketing visual, perdón, al final se te cruzan, es todo el tipo de neuromarketing que hace especial énfasis en el sentido de la vista. Aquí entramos con toda la psicología en el color, todo el tema de precios psicológicos, que es cierto que el precio te lo pueden dar también en formato audio, pero siempre es mucho más efectivo cuando el precio lo ves escrito. Es decir, que todos los productos acaben en 99, acaban en 95, en 85, 89, no es fruto de la casualidad, no es que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en que su PVP siempre sea acabado en 9 o en 5, y es nada, simplemente para afectar al cerebro del consumidor, obviamente. Cuando tú ves, por ejemplo, 0,99 dices, ¡buah! ¿Me lo compro? ¿Lo necesito? No, pero es que no es ni un euro al final, ¿no? Dices, por lo que me cuesta, no me llega a un euro y aunque no lo necesite, es bastante más probable que no lo compres. ¿Y qué son este tipo de productos? Chicles, pilas, cualquiera de estas cosas. Y si os fijáis, cuando vais al supermercado, eso está justo al lado de la caja. Ese tipo de productos, con ese precio más bajo y siempre correspondiendo a un precio psicológico, están justo delante de la caja cuando vas a pagar la compra. ¿Por qué? Para que este tipo de precio afecte a tu cerebro reptiliano y decidas cogerlo más que nada por impulso, no por necesidad. Es un tipo de marketing bastante agresivo, pero que funciona bastante bien. En el tema del pricing es como muy gráfico, ¿no? Es como muy ilustrativo de esto que comentaba Xisco. A mí me gusta pensar por ejemplo, en los precios de las fruterías. Cuando tú vas a la frutería te encuentras encima de los lineales de frutas a veces carteles muy grandes en el que, por ejemplo, si tenemos yo qué sé, por decirte un precio, tenemos las manzanas a 5,83, por ejemplo, el 5 es gigante y luego los decimales son mucho más pequeños, ¿no? Claro, hay una diferencia muy grande, gigantesca, entre un 5,95 con un 6,05. Probablemente a nivel del precio del kilo no hay tanta diferencia, pero si estamos pensando en ese 5 o ese 6 gigante que vemos en el cartel, la diferencia ya es muchísimo más importante. Por supuesto, todo el mundo sabe que no hay tanta diferencia económica, pero tu cerebro toma las decisiones muchísimo más rápidas. Tenemos que recordar que el cerebro humano es muy vago, es vaguísimo. Y lo que trata es de consumir el mínimo de energía en la toma de decisiones. Mirad, hay un dato bastante interesante que es que tomamos una decisión cada 1,2 segundos durante todo el día, incluso cuando estamos dormidos. Esto es un volumen de información y un esfuerzo físico y psicológico brutal. Entonces, la manera que tenemos de superar ese esfuerzo es hacerlo de una manera muy automatizada, ¿no? Entonces, todo lo que nos está entrando por los ojos, toda esa información que nos está ayudando a tomar decisiones, se procesa de una manera prácticamente no, de manera automática, para ahorrar ese consumo energético. Entonces, algo tan simple como eso funciona de esa manera, porque yo creo que sí, probablemente uno de los sentidos más rápidos, automáticos e importantes para la supervivencia que tenemos es el de la vista, ¿no? Por eso probablemente el marketing visual o el neuromarketing visual
seguramente sea uno de los que más explotados tengamos y que más importancia tiene dentro de la disciplina. Y tal vez sea, no en cuanto al pricing, pero sí en cuanto a psicología del color, sea uno de los que más pasamos por alto. Es decir, pues sé que, por ejemplo, el rojo y el amarillo me dan hambre. ¿Pero por qué te dan hambre el rojo y el amarillo? ¿No? Al final es que nos relacionamos con muchísimas cadenas de comida. O sea, el Burger King, rojo y amarillo. McDonald's es rojo y amarillo. El logo del Lay's es rojo y amarillo. O sea, no sé si conocéis algún otro ejemplo más, pero es curioso que esta combinación de colores la asociamos con el hambre. Y es, al final las marcas no son tontas, ¿no? Si usan su logo en esos colores es por algo. La psicología del color es un tema muy, muy apasionante y que es muy fácil pasar por alto. Sí, sí. Yo creo que el tema visual sí que es verdad que podríamos tener casi un episodio completo para comentar ejemplos y tanto pricing como en colores y sería muy interesante porque la verdad, para ponerse al día pues hay que seguir investigando cada minuto, como decía también Pablo. Y si queréis, para terminar esos 3 tipos de neuromarketing, vamos con el kinestésico. Chisco, Pablo, por ejemplo, antes ya había comentado el tema, o Chisco, no me acuerdo ahora, el tema del olfato y creo que con eso vamos, ¿no? Sí, bueno, el marketing kinestésico al final engloba los 3 sentidos restantes, ¿no? O sea, es el neuromarketing que hace foco en el olfato, en el gusto y en el tacto. El más obvio es el olfato, que ya he visto que ha salido bastante natural en alguna conversación sobre neuromarketing, pero luego están los otros 2 olvidados, que es el tacto y el gusto, que son mucho más complicados al final de hacer una resolución en cuanto a marketing. Pero bueno, por ejemplo, el gusto lo podemos encontrar en cualquier muestra de pruebas gratuitas, prueba este refresco, prueba este queso, prueba este embutido. Y el tacto es cuando hay exposiciones de material, normalmente es de material textil, que está la típica tela de exposición de tócala, mira la textura, mira el material con el que está hecho, nota cada fibra del tejido y tal. Es el más complicado de llevar a la práctica, pero no tiene por qué ser un tipo de neuromarketing olvidado. Al final, en el campo de la kinestesia, los sentidos que se ven afectados tienen mucho que ver con la sensación del movimiento, ¿no? Y con la sensación más de sensación corporal, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que probablemente va a ser uno de los que, siendo de alguna forma olvidado, como decía Sisco, yo creo que va a sufrir una revolución. Porque no olvidemos que todo lo que tiene que ver con la realidad virtual o incluso con el metaverso tiene mucho que ver con este tipo de cosas, ¿no? Con esa sensación de movimiento que consiguen a través de diferentes estímulos, pero que la sensación que generan dentro de nuestro cuerpo es el de la kinestesia. Bueno, no olvidemos, por ejemplo, que algunos dispositivos muy famosos en videoconsolas, como el Microsoft de Kinect, que se utilizaba para el Xbox, buscaba precisamente un poco esas experiencias más a nivel de movimiento, ¿no? Evidentemente la raíz de la palabra tiene un poco que ver con esto. Y yo creo que va a ser un campo en el que vamos a ver cosas muy interesantes en toda la aplicación que va a tener con el mundo del metaverso y con la realidad virtual. Creo que el futuro es súper prometedor en esa línea. Al final como hemos comentado, es bastante más complicado de aplicar con neuromarketing cognitivo, un neuromarketing visual, pero tal vez sí que tengamos que tenerle un ojo echado encima porque, como ha dicho Pablo, la inteligencia artificial es del futuro y ahí veremos explotar este tipo de neuromarketing. Y en el principio del episodio, Pablo, hemos estado comentando el tema de la relación entre neuromarketing y marketing emocional, que al final van de la mano y creemos que se pueden complementar, ¿no? Perfectamente uno con otro. ¿Qué estrategias o qué ejemplos nos podrías explicar para ver bien la relación entre ellos? A ver, no solamente es que se puedan complementar, es que yo creo que son imposibles de separar. O sea, están tan estrechamente relacionados, están muy vinculados y seguramente, digamos que uno se centra más en las emociones y otro en una parte que es más difícil quizás de medir, como la parte emocional, sí que podemos ver la reacción que hay a nivel corporal, ¿no? Pero luego hay un proceso también emocional que tiene que ver con nuestro aprendizaje, con nuestras culturas, con aspectos que son más aprendidos, ¿no? No tan
no sé, anatómicos o no tan biológicos como más procesos aprendidos. Entonces yo creo que de esa manera se retroalimentan uno con el otro y podemos entenderlos de mejor manera, ¿no? A nivel instintivo o a nivel, como comentaba antes un poco, de que nuestro cerebro tome decisiones más rápidas, es muy interesante cómo podemos llegar al concepto de sesgo cognitivo, ¿no? Un sesgo cognitivo no es más que un atajo que toma nuestro cerebro, precisamente como comentaba antes, para tratar de reducir al mínimo el gasto energético que hace en la toma de decisiones, ¿no? Y poder hacerlo mucho más rápido. Menos consumo y más velocidad. Pero es que este sesgo cognitivo, este atajo, normalmente es una trampa. Incluso es un pequeño engaño que hace nuestro cerebro que permite que si nosotros conocemos los sesgos y podemos medir el impacto que tiene determinado grupo social, determinado tipo de personas, podemos aprovecharlos a nivel de marketing para conseguir nuestros objetivos. Normalmente eso. Maximizar las opciones de venta o los procesos de fidelización o lo que sea. Entonces, conocer estos sesgos, esta es la parte más psicológica que decíamos al principio del episodio, es una ventaja brutal para cualquier profesional del mundo del marketing. Y además aquí hay muchas buenas noticias. Una de ellas es que, aunque existen centenares de sesgos, no hay un listado oficial, digamos, no hay una Wikipedia de los sesgos cognitivos, pero se interpreta o se entiende que hay aproximadamente más de 150 o 160 sesgos cognitivos que son aplicables dentro del mundo del marketing. Algunos son súper conocidos, como por ejemplo el sesgo de anclaje, que es el factor por el que se explica por qué cuando vemos unas rebajas vemos un precio que aparece tachado y luego vemos el precio definitivo. Con el precio tachado lo que hacemos es anclar en el cerebro del usuario cuál era el precio original para que pueda compararlo y saber cuál es el precio final, ¿no? El más adecuado. El sesgo de anclaje surge con un experimento muy interesante que hablaba que yo creo que sirve un poco de ejemplo de cómo se aplican el resto de los sesgos. Hay una anécdota que dos hermanos que eran sastres que tenían una tienda utilizaban un truco que se apoyaba en ellos evidentemente, estamos hablando del siglo XIX, no comprendían este mecanismo psicológico, pero hacían una técnica que consistía, uno de los hermanos siempre estaba en la trastienda trabajando, pues ahí trabajando de sastre, y uno estaba en la parte comercial, en el mostrador. Y cuando entraba un cliente a la tienda y les preguntaba, oye, he visto en el escaparate un traje gris que me gustaba mucho, ¿cuánto cuesta? Entonces el hermano de fuera le gritaba al hermano de dentro, oye, Jonathan, ¿cuánto vale el traje gris que tenemos en el escaparate? Y entonces Jonathan desde dentro respondía, $42. Entonces el hermano que estaba afuera le decía, ya he oído hasta mi hermano, vale $32. Entonces el cliente que se había dado cuenta del error enseguida pagaba rápidamente, decía, me encanta, me lo quedo. Pagaba el traje y se lo llevaba, ¿no? De esta manera jugaban un poco estás aprovechándote. No estaban evaluando el cliente si $32 era un precio bueno o no, sino que iba a salirle $10 más barato del precio oficial, ¿no? Pues cómo se juega con este tipo de cosas para, no voy a decir engañar a la gente, pero sí guiar a la gente hacia el objetivo que nosotros nos pretendemos, ¿no? Sí, no, tal cual. Y mira, esta anécdota la conocía, bastante interesante, y creo que refleja perfectamente lo que es de aplicar la combinación de ambas disciplinas, ¿no? Y bueno, no sé si es un buen momento para abrir el melón o no, pero la publicidad subliminal. Porque creo que hay mucha gente que dice, bueno, neuromarketing, y la primera relación que hacen es publicidad subliminal. No sé si queréis comentar algo sobre este tema, sobre si no, porque está un poco peleaguda, porque básicamente la publicidad subliminal está bastante prohibida por todo, porque literalmente afectaba demasiado bien al comportamiento del usuario. Es un poco, probablemente sea esto que estás diciendo ahora, Sisco, sea uno de los grandes retos que vamos a encontrarnos, con los que nos vamos a encontrar dentro del neuromarketing a futuro, porque se abre un debate ético, ¿no? sobre el uso o el conocimiento de estos aspectos mentales incontrolables, incluso por parte de las personas, y cómo aprovecharnos de ello para transformar, no sé si transformar, pero afectar en cómo reacciona la gente a las cosas. De hecho, incluso, ahora comentabas que hay cosas que están prohibidas. El cine se ha basado históricamente en todo este apartado subliminal. Hay películas como, por ejemplo, La Naranja Mecánica, donde se jugaba con imágenes que apenas tenían un fotograma de duración para impactar subliminalmente en el espectador y generar desasosiego cuando estaban viendo la película, ¿no? ¿Hasta qué punto esa manipulación del usuario, y digo manipulación porque es algo que, digamos, a nivel de percepción racional no es capaz de identificar, son éticamente aceptables, ¿no? Yo creo que desde luego es un debate muy complejo para el que yo no me siento preparado, pero en el que sí que estoy muy interesado, desde luego.
Sí, no, era más que nada para aprovechar. Ya creo que la mayoría de gente suele relacionar neuromarketing con publicidad subliminal y con la frase "nos están engañando". Realmente se utilizó bastante como engaño, porque lo que ha dicho Pablo, o sea, si en una película así, en la que se mueve a 24 FPS, que son fotogramas por segundo, uno de estos 24 es un fotograma completamente diferente a lo que es la refunción de la película, y ya bien te cuelan un producto, te cuelan una imagen para que te sientas mal o una imagen para que te sientas bien, están jugando con tu mente cómo te sientes. Y al final no siempre quieren vender. Y al final, este tipo de estrategias también se usa para afectar a cómo se está sintiendo el usuario cuando ve determinada película o determinada obra. Pero sí que se usó en su momento para vender, ya que ponía fotos de fotogramas de productos aleatorios que podían además comprar en el bar del cine. O sea, no es que estuvieran poniendo, yo que sé, un abrigo de bisón en una película, no. Te ponían a lo mejor la imagen de un refresco y tú de repente dices, ¿qué sé? Me voy a salir un segundo y me voy a comprar, y justamente compraba ese mismo refresco, aunque tú no supieras que lo habías visto. Y es un tema bastante pisagudo, pero claro, también hace referencia al neuromarketing y creo que no estaba de más comentarlo y pasarlo así un poquito por encima. Yo creo juega en la misma división, sin duda, ¿eh? Yo creo que está íntimamente relacionado y yo creo que tiene que ver más con la aplicación de ese conocimiento muchas veces, con cómo utilizamos ese conocimiento que nos da la neurociencia y cómo nos lo llevamos a la obtención o al cumplimiento de objetivos. Mirad, hay una... en este mundo un poco de jugar con la mente de otra persona para conseguir que haga algo, por supuesto, no sé, dentro del mundo de la magia esto es muy habitual, ¿no? En el mundo del espectáculo se hace continuamente. Hay otra anécdota curiosa, la comparto porque yo creo que a la gente le va a resultar muy, muy ilustrativa también de cómo funcionan los sesgos y cómo funciona la manipulación mental, entre comillas, gigantes. Hay un efecto de sesgo cognitivo muy interesante que es el efecto Ben Franklin, que hace referencia al que fue el presidente de los Estados Unidos, y que de alguna forma lo que contaba un poco en una anécdota que contaba un biógrafo de Franklin, decía que Benjamin Franklin tenía un opositor que se iba a presentar a las elecciones contra él y que era un acérrimo enemigo de él. Entonces, él, dentro de su estrategia política, decidió tratar de ponerlo de su parte, pero tenía muy mala relación personal. Entonces, no había una forma de hacerlo natural. Entonces, se le ocurrió una técnica que es muy interesante, que consistía en que se puso en contacto con esta persona por carta y le pidió un favor. Le pidió que le prestara un libro de su biblioteca personal durante unas semanas porque estaba muy interesado en leerlo y era un libro muy difícil de conseguir. Bueno, un poco por educación natural, este opositor le prestó el libro a Franklin y lo leyó, lo tuvo unas semanas y finalmente se lo devolvió con una carta de agradecimiento en la que decía, pues muchísimas gracias, sin su ayuda no habría podido leer este libro y tal. Posteriormente se vieron Benjamin Franklin y esta persona, se vieron en un evento público y se saludaron, se dieron la mano, empezaron a hablar y con el tiempo se convirtieron en grandes amigos. Tanto que este opositor trabajó incluso en la campaña de Benjamin Franklin. Detrás de esta situación lo que hay es un proceso de lo que se llama una disonancia cognitiva. Benjamin Franklin se aprovechó de una cosa. Una persona que te odia nunca podría hacerte un favor. Si tú consigues que esa persona te haga un favor, se produce en su cerebro un choque, una situación que es inexplicable. ¿Cómo voy a hacerle yo un favor a este tío si me cae fatal? Y a partir de ese momento ese tío ya empieza a no caerte tan fatal para justificar que tú le has hecho un favor, porque necesitas justificarte ante tu cerebro, ¿no? Fijaros que es una situación de manipulación absoluta para cumplimiento de un objetivo. Seguramente no es tan poco ético como introducir un fotograma en un anuncio o en una película, pero no deja de ser también una manipulación de la otra parte, ¿no? Sí. Digamos que de una manipulación un pelín más poética, ¿no? Esto se tiene aplicación directa en el marketing, ¿eh? El efecto Ben Franklin se utiliza, por ejemplo, para cuando hay marcas que te piden, por ejemplo, colaborar con el desarrollo de la marca de alguna manera, que puede ser completando un formulario de satisfacción, o puede ser vota por el producto que más te guste para que desarrollemos este producto y lo saquemos a la venta. Lay's, la marca de patatas fritas, lo hizo. Sacó una encuesta con 3 productos distintos con sabores muy rimbombantes. Era para el mercado norteamericano, donde este tema un poco de los sabores es un poco distinto del nuestro. Sacó 3 productos muy locos y ofreció una campaña para que la gente votara por el que más le gustara. Esta campaña terminó en un incremento de ventas para Lay's del 20% en el mercado estadounidense, que es una burrada de crecimiento que ellos, digamos que asignaron directamente al impacto de esta campaña. La gente que había votado por la campaña se vio más, digamos, empujada a comprar el producto después, ¿no? Se había generado una cierta simpatía con la marca, pidiéndoles un favor. Evidentemente no puedes pedir favores muy costosos o que requieran un esfuerzo muy importante, ¿no? Pero
es interesante cómo a veces no solamente ofreciendo, sino pidiendo, puedes hacer que los usuarios se sientan más cerca de tu marca. Es muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Creo que Fanta intentaba en su momento hacer algo parecido con los sabores de Enigma de Fanta, pero obviamente a mucha más pequeña escala de lo que acabas de explicar ahora. Hay tremendos catástrofes con estos temas también. A veces, evidentemente, todo esto tiene también su riesgo y tiene sus problemas. Y no sé si, en el caso de Fanta no lo sé, pero sí que sé que algunas marcas de refrescos la han liado con este tipo de cambios y estas aventuras, a veces un poco locas también. Sí, no, porque aunque sea algo puntual, tienes que ir pensando cuál es tu estrategia y qué puede venir después, ¿no? Claro, yo creo que al final todo lo que implica, digamos, jugar o experimentar con el cerebro del consumidor tiene sus riesgos, ¿no? Porque ni siquiera todos somos iguales, no todos antes estábamos hablando un poco del tema cultural, ¿no? El factor cultural influye muchísimo. Hablar de psicología del color, como hemos hablado antes, desde nuestra perspectiva no tiene prácticamente nada que ver con la perspectiva de un asiático, por ejemplo, ¿no? O incluso de un latinoamericano, donde el aspecto cultural, el aspecto del contexto del entorno y a veces una tradición también sociodemográfica influye mucho en el impacto que tienen estas cosas. Muchas veces vemos como páginas web de multinacionales que están destinadas o dirigidas a diferentes orientaciones geográficas tienen diseños muy distintos porque evidentemente el cerebro del consumidor no es el mismo en diferentes culturas. Claro. Sí, sí. Bueno, y seguro que vosotros sabréis cuáles son o si ha habido novedades dentro del sector y cuáles son esos últimos estudios, ¿no? Dentro del neuromarketing, como decíamos al principio, es un estar pendiente al día a día y seguro que ha habido novedades en el sector. ¿Cómo lo veis? Bueno, creo que a día de hoy podemos estar bastante de acuerdo en que la novedad por excelencia dentro del neuromarketing es cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial. Es decir, el neuromarketing, cuando estudia el proceso de compra, estaba muy limitado por el tipo de pruebas realizadas, como hemos comentado, el eye tracking, el electroencefalograma o la respuesta galvánica. Eran muy necesarios realizar estas pruebas dentro de un laboratorio con un equipo especializado. Y claro, daba buenos resultados, pero al final no se da siempre el resultado real. Y creemos que con la inteligencia artificial todo el proceso que conlleva se podría llevar al usuario a una situación mucho más real que simplemente estando sentado en una silla de laboratorio con muchísimos cables de por encima. Y ya un pequeño inciso, si me permitís aquí meter la cuñita, y es que si estáis buscando proyectos con inteligencia artificial, recordad que tenéis el dominio.ai disponible en el dominio para realizar todas estas probofillas y que al final, bueno, no la podéis utilizar este tipo de extensión. Y ya, parando el paréntesis rapidito, pues no sé si hay alguna novedad más en cuanto al hecho de la inteligencia artificial respecto al neuromarketing o si incluso hay algún estudio nuevo que digamos que se podría aprovechar para impulsar este tipo de marketing. Yo creo que hay una... probablemente todavía estamos en un momento muy, muy primigenio de todo esto, pero hay una parte muy interesante que es lo que se conoce como neurofeedback, que hace un poco referencia a la forma en la que recogemos esas variaciones orgánicas del cuerpo del usuario en el análisis, en la toma de datos. Y es muy caro, este tipo de investigaciones son muy caras primero porque se trata de análisis uno a uno, a los usuarios hay que cablearles, hay que estudiarles, son pruebas de laboratorio muy complejas, son muy caras, entonces es difícil. Sin embargo, no olvidemos que hoy en día casi todos nosotros, o por lo menos mucha gente que nos estará escuchando, ya dispone de un dispositivo que está midiendo reacciones corporales, como es un monitor de actividad o un reloj, un smartwatch. Está recogiendo variaciones de temperatura, variaciones del ritmo cardíaco, está midiendo temas kinestésicos, el movimiento que estamos haciendo, tiene sus giroscopios y sus sistemas tecnológicos para medir todo esto y de alguna manera está haciendo mediciones de tu estado de salud en tiempo real que se están enviando a un servidor en la nube para que en el caso de que una persona, pues, por ejemplo, tenga el riesgo de sufrir un paro cardíaco, eso lo recoja, ¿no? Estamos haciendo un uso, digamos, médico de toda esa tecnología, pero ¿cuánto falta para que estemos haciendo también un uso de esa medición para que podamos tomar decisiones de marketing? Pues probablemente no pase tanto tiempo. Recordemos que estábamos hablando de detectores galvánicos que afectan en las variaciones muy pequeñas de temperatura en nuestro cuerpo.
los relojes con los que estamos ahora, evidentemente, no pueden medir variaciones muy pequeñas. Pero ¿cuánto nos falta para llegar a eso? ¿Cuánto vamos a poder hacer que X personas que estén viendo determinado programa de televisión o determinada retransmisión en streaming, poder medir cuántos de ellos están teniendo variaciones a medida que salen determinadas estímulos en pantalla? Bueno, probablemente vamos a ver muchísima evolución en este sentido y veremos hasta qué punto afecta todo lo que son los controles relativos a la privacidad del usuario en este tipo de tecnologías también, que yo creo que es un terreno por explorar gigante y que en lo que tendremos revoluciones próximamente. Sí, bastante complejo de poder definir. En 5 años tu smartwatch ayudará a todo el proceso de neuromarketing. No creo que sea correcto decir una cifra así, pero sí que es cierto que lo que dice Pablo es que no queda tanto, sobre todo para lo que es la respuesta galvánica. A ver, un electroencefalograma así a nivel de me voy al super y compro, no creo que se pueda hacer, pero y el eye tracking, o sea, con todo el tema de las Google Lens y todo eso, pues la gente las puede llevar puesta todas eso más. Ojo también ahí con la aplicación del eye tracking para pequeñas compras o compras de uso cotidiano. Fijaros que además también podemos ir evolucionando, quizás no tan rápido a nivel tecnológico como nos gustaría, pero sí, de alguna manera, a buen ritmo. Hay el eye tracking que se ha utilizado muchas veces a nivel de diseño web, por ejemplo, para construir estructuras visuales que funcionan mejor. Al final, el eye tracking requiere o bien de un dispositivo como unas gafas que están midiendo el movimiento de nuestros ojos y a dónde están orientando la pantalla, a veces combinado con una cámara frontal. Realmente es complejo, ¿no? Pero hay otros estudios que demuestran que hay una correlación entre la orientación de nuestros ojos con el movimiento del puntero del ratón. Que a priori puede parecer que dices, bueno, no debe ser tan grande, estás imaginándote a ti mismo haciendo ese movimiento, pero resulta que los estudios científicos demuestran que hay una correlación del 88% entre la dirección de la mirada o de los ojos y el movimiento del puntero del ratón. Evidentemente, esto lo perdemos en la tecnología móvil, ¿no? En el móvil no tenemos puntero y estamos haciendo tap o arrastrando, haciendo swipes. Pero en escritorio sí. Entonces, quizás no podemos llegar a tener un sistema de eye tracking para ver el movimiento de los ojos, pero sí que podemos hacer un mapa de calor y ver por dónde se ha movido el puntero del ratón. Pues yo creo que tener un 88% de correlación es bastante razonable para muchos proyectos. Sí, al final, un 12% solo de no correlación es un porcentaje que creo que muchísimos científicos estarían dispuestos a asumir. Sí. Mataríamos por ello en muchos casos. Wow, un 12%, vamos, para ello, pero sí, creo que es bastante interesante también el tema de todo el movimiento de ratón, mapas de calor. Y bueno, y ya no solo nosotros ya estamos hablando puramente de aplicarlo al marketing, pero todo esto, la neurociencia al final, es uno de los sectores más complejos de la ciencia per se y que puede revolucionar mucho todo el mercado, el marketing, el médico y cualquier otro tipo de mercado que se nos pase por la cabeza lo mismo. O sea que en estos años hay que tener un ojito echado siempre. Yo tengo como mucha confianza en que esto se mueva mucho porque hay una industria muy grande detrás, ¿no? La industria del marketing es muy potente, ¿no? Y entonces, ¿por qué no avanzamos muchas veces en ciencia tan rápido como nos gustaría? Por falta de inversión. La inversión científica es cara y casi siempre viene de alguna forma empujada o bien por grandes corporaciones, generalmente en la industria farmacéutica, o bien por el sector público. En la evolución de toda la investigación científica alrededor, por ejemplo, del COVID, ha habido una parte importantísima del sector público, ¿no? Pero, claro, en estas dos patas que tenemos para este taburete, si entra la tercera, que es la del sector más puramente comercial, de las marcas, digamos que puede ser del sector de la alimentación, del sector retail, del que queráis, seguramente ese extra de financiación vaya a hacer que a nivel científico avancemos muchísimo más rápido y que veamos seguramente resultados y aplicaciones marketingianas mucho antes de lo que podríamos esperar. No olvidemos, además, de que grandes marcas hoy en día mundiales, como por ejemplo Amazon, o como por ejemplo Netflix, o como por ejemplo Spotify, son compañías data-driven, que se denominan a sí mismo como conducidas por datos. Es decir, están estudiando de manera muy, muy concreta el comportamiento del usuario, desarrollando algoritmos muy complejos que se basan a menudo en todos estos sesgos y en todos estos fenómenos psicosociológicos que estamos hablando para avanzar, para definir productos, para definir categorías de productos, para definir pricings, para definir cómo se comunican con nosotros.
Entonces, que todo esto vaya de la mano va a hacer que avancemos muchísimo más rápido de lo que podríamos esperar. Para terminar, a ver si os podéis mojar un poquito en cuánto tiempo creéis que todas esas tecnologías van a suponer un cambio sí que mucho más grande de lo que estamos acostumbrados ahora. Pablo, si tuvieras que decir en cuánto tiempo, ¿qué dirías? Es una trampa mortal esta que me pone Sisco. Porque imagínate que me hubieras dicho hace, te voy a decir, no sé, 10 meses, por ejemplo, un año, y me hubieras dicho, bueno, ¿cuándo crees que veremos una aplicación a nivel social global para la inteligencia artificial? Y no te habría dicho que íbamos a tener ChatGPT como la tenemos hoy en día a nuestra disponibilidad. Hubiera sido imposible, no sé. Ahora me imagino que si hacemos decimos, pues yo ya lo dije en el 2021, pero demostrármelo con un tuit que tengamos fechado es muy difícil. Claro, no lo sé, pero es verdad que aquí la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Fíjate, en toda la parte yo creo que va a empujar, por una parte, el tema económico que comentaba hace un momento, el tema de la financiación, pero la inteligencia artificial va a marcar un antes y después que va a afectar en esta disciplina en concreto por la capacidad de analizar grandes volúmenes de información muy rápido. Esto es como todo el tema de los estudios genéticos y de la cadena del ADN, ¿no? Que a medida que evolucionaba el hardware y la capacidad de analizar muchos datos de forma más efectiva, se iba aumentando la velocidad de forma exponencial, ¿no? Casi de forma logarítmica, la capacidad de ir desenredando el código genético, ¿no? Pues con esto yo creo que va a pasar un poco lo mismo. La inteligencia artificial es como una catapulta que lo que ha hecho ha sido disparar todo esto, y yo estoy seguro de que vamos a ver avances muy potentes a nivel de neurociencia y neuromarketing seguramente en menos de 2 años. Creo que el cambio va a ser absolutamente abismal. Precisamente por esto, no porque encontremos grandes descubrimientos, sino porque seamos capaces de analizar y de realizar experimentos no con 20 o 30 o 50 personas, sino con grupos sociales de 2.000, 3.000 o 5.000 personas con datos que tengan márgenes de error mucho más pequeños, ¿no? Y cuando hay menos error, hay más posibilidad de sacar rendimiento económico, que es la palanca que mueve el mundo. Así que yo confío en que en menos de 2 años veremos aplicaciones muy, muy poderosas en este sentido. Yo no sé si mojarme tanto como Pablo, o sea, no creo que no sería capaz de decir, "Buah, dentro de 3 años el neuromarketing para la explosión que necesita", sino más bien creo que depende sobre todo del factor económico, de hasta cuando una corporación, una entidad, una persona con mucho dinero y que esté aburrida, diga, ok, me pillo un grupo de neurocientíficos a fondos casi ilimitados y empezar a trabajar. Yo creo que si alguien o alguna corporación, como he dicho, hace este clic, creo que aquí es donde se va a ver un gran avance, porque, como hemos comentado antes, el tema del presupuesto es de lo más importante a la hora de avanzar con este tipo de estrategias científicas, porque la general no deja de ser ciencia. Y si no, es que a lo mejor este dato no lo llegaremos a saber nunca, ¿no? Si alguien ha pillado el equipo y le ha dado fondos ilimitados. Yo creo que una forma de poder saberlo es cuando, o si llega a salir en algún momento, la aplicación que desbanque ahora mismo a TikTok. Si de la nada te surge una aplicación que consiga los mismos números en tiempo parecido a TikTok, creo que podemos estar bastante seguros de que aquí atrás ha habido un apoyo de neuromarketing y de neurociencia, lo sepamos seguro o no, pero casi que podemos afirmar que estará y será lo que el indicativo que nos diga que el neuromarketing que está volviendo a avanzar. Hay una cosa que sí que me gustaría aclarar, o no sé cómo decirlo, porque puede ser que una persona que nos haya estado escuchando durante todo el podcast diga, claro, esto se nos queda fuera, ¿no? Estamos hablando de grandes presupuestos, estamos hablando de grandes estudios, yo no puedo apoyarme en nada de esto. Bueno, no puedes apoyarte en la investigación, pero sí puedes apoyarte en que la publicación de los resultados te ayude de alguna manera a tomar decisiones en tu marketing. Mira, hay un estudio que es muy reciente, pues del año 2021, que se publicó en la revista Nature Communications, que de alguna forma trataba de estudiar el comportamiento del usuario cuando era impactado por discursos políticos, ¿no? Entonces, este estudio demostraba que aquellos discursos o aquellos mensajes de tipo político que incluían alguna sorpresa en el storytelling que tenían, alguna información que no era previsible por parte del usuario, generaban una reacción más de atención y de recuerdo, de memoria del propio mensaje. Es decir, el meter algo que el usuario no esperaba generaba mayor capacidad de retención
del mensaje. Bueno, pues esto a nosotros nos da ideas. Cuando estamos haciendo una comunicación de algo de un producto, de un servicio nuestro, pues meter algún elemento que genere una sorpresa en el usuario va a aumentar la capacidad de retención, de reconocimiento de marca que va a tener. Este tipo de cosas, este tipo de estudios lo hacen terceras compañías, pero nos pueden aportar a nosotros detalles que hagan que nuestras campañas sean mucho más efectivas. Por eso, aunque no tengamos la capacidad de investigar, aunque no tengamos la capacidad de empujar a nivel científico, sí tenemos la capacidad de ir aprovechando toda esa información que se va publicando para mejorar en nuestras estrategias. Sí, Cristina, nosotros que si la gente, los no científicos que digamos, no aprovechamos todos los resultados de este tipo de investigaciones, ¿por qué van a seguir avanzando, no? O sea, no todo el mundo que aproveche estrategias de neuromarketing debe ser un neurocientífico o alguien con muchos fondos, que va, si la gente de a pie que se gana la vida mediante el sector del marketing, que es capaz de utilizar todos estos avances científicos para ir mejorando su estrategia, al fin es otro tipo de impulso que damos al neuromarketing. Sí, sí. Bueno, yo creo que también con los consejos estos últimos que habéis dado, incluso con todas las anécdotas o todos los ejemplos que habéis explicado, ya también una persona con particular o empresa que quiera empezar con ese tipo de estrategias ya tiene un pilar, una base para poder empezar. Y seguro que los ejemplos reales y los que funcionan son la mayor documentación o el mejor ejemplo, nunca mejor dicho, que se puede tener para eso, ¿no, Pablo? Sí, fíjate que a mí hay una cosa que me alivia de todo esto que tiene que ver con el neuromarketing, que es la siguiente. Muchas veces, y yo que me he dedicado a la formación, que me dedico a la formación mucho, hay gente que desarrolla tácticas dentro del mundo de la estrategia de marketing digital basadas en alguien me ha dicho que esto funciona, ¿no? Pero no sabes por qué funciona. Te lo están diciendo, pero tú no sabes cuál es el motivo de que eso funcione. La neurociencia, el neuromarketing se encarga de justificar ese razonamiento, esa información que te han trasladado. Esto funciona porque... y te dan una explicación científica. Bueno, pues quizás esto nos ayude también a tomar decisiones basadas en las cosas que funcionan de forma científica, no en algo que te dijo un profe en tu curso de Community Manager o algo que leíste en un blog de cualquier indocumentado, como puede ser Pablo Moratinos, que te dice algo y te lo tienes que creer porque sí. No, es que hay ciencia que está detrás de todo esto y funciona porque sí. Si no hay ciencia que lo avale, pues igual no es tanta verdad lo que te han dicho, no lo sabemos nunca, ¿no? Pero te podemos buscar un poco esas piedras que den validez al mensaje y ahorrarnos el desarrollo de estrategias que quizás no son tan efectivas como parece. Sí, sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Veo que sois unos cracks en el tema, así que podéis seguir investigando y estudiando, que seguro que habrá muchas novedades, como habéis comentado. Y ahora, vuestro momento de saber dónde os pueden encontrar los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Así que si queréis hacer un poquito de spam de vuestros proyectos, todo vuestro. Pablo. Nada, muy sencillo, lo pongo muy fácil. En @palomoratinos, ahí encontraréis todo en Twitter, @palomoratinos en Twitter. Encontraréis en mi biografía todos los enlaces que merecen la pena seguir. Los que son medianamente dignos están todos ahí. Perfecto. Y bueno, si queréis novedades sobre el sector también, sobre todo el tema de dominios y tal, o sea, podéis seguir el perfil de @undominio, que al final no es un perfil particular, pero ya trabajando aquí en la empresa, pues creo que es lo mejor que podéis hacer. Y ya, como os he comentado antes, si tenéis intención de meteros en todo el tema de marketing, inteligencia artificial, recordad que tenemos una extensión ideal para ello, ¿vale? Que es el .ai. Y nada, creo que no hay demasiada info que añadir. Muchas gracias, Chisco, también por esa referencia. Y Pablo, muchísimas gracias también por todos los ejemplos, anécdotas y por haber explicado tu experiencia que vemos que dominas bastante bien. Muchas gracias, no, al contrario, un placer estar aquí con vosotros y que me dejéis soltaros el rollo de esta manera. Qué bien, qué bien. Bueno, y muchas gracias a ti por escucharnos. Y recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Adiós, chicos. Chao.
Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.